Bien, bien, gracias. Bueno, como les decía, hoy damos inicio al módulo 8, que es el último módulo que corresponde a todo lo que es juegos y juguetes de los niños. En realidad el módulo 8 también implica salud, pero ustedes ya lo están viendo, así que nosotros solamente vamos a ver eh, eh, juegos, juguetes y libros, ¿sí? Toda la parte más que nada lúdica para los chicos y los adultos mayores, ¿sí? Bien, para eso, ¿qué vamos a hacer? Un poco esto, ¿no? Acordarse de la niñez, de lo que jugaban ustedes. Y espere que yo le voy a buscar, pero yo estaba anotando acá de todos los municipios, de todos los municipios había anotado, ¿sí? En juegos. Así que me gustaría que uno me cuente a qué jugaban cuando eras niños. ¿Ustedes a qué jugaban? Sí, este es UM 59, ¿no? UM 59. Entonces vamos compartiendo esos juegos, ¿no? Que sabían realizar ustedes. Si quieren intentar y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes me van a ir contando a qué jugaban ustedes cuando eran chicos, van a ir a trabajar sobre eso. Así que, el sol. Así que le voy a pedir que por ahí, no sé, si alguien quiere comenzar o los nombro yo para que me vaya contando qué jugaban cuando eran chicos. Ustedes, por ejemplo, ¿quiere que los vayan nombrando? A ver. Hola, buenas tardes. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo Silvia, estás, contame. Liliana? Bueno, Bien, bien. yo jugaba Ah, muchas cosas de espera, Gastón. niña, Espera, sí. aguántame, Silvia. Gastón, espera. No vas a hablar o después escribís, Gastón. Vamos uno por uno. Dale, Silvia, cuéntame. Bueno, de los juegos, digamos así, en grupo, a la mancha, a la escondida, a la payana, al elástico, a la soga, el saltar la soga, este, y después, bueno, otros tipos de juegos más, digamos, juegos de mente, otros tipos de juegos donde tenés que, como las adivinanzas, o tenés que, o los rompecabezas, o Sí. bueno, o tenés que, juegos donde tenés prendas, donde perdés y tenés que hacer algo. Eh, Ujú, bueno, ese tipo de juegos, en lo que es, ujú, digamos, en grupo, ¿no? sí. ¿Y Eh, sola? juegos. Y sola, bueno, este, bueno, lo que pasa es que yo siempre tejía de que era niña, ¿no? Y hacía, yo no jugaba a las muñecas, pero le hacía ropa a las muñecas. Ah, mira, Sí, mira vos. ¿Con sí, tejido? O con así. tejido y con costura, sí, Ah, mira sí, vos. sí. Sí, a mí no me gustaba jugar a las muñecas, yo las vestía. Ujú. Oh, Pero está bien. bueno, Ah, este, no jugaba a esas cosas, pero bueno. Después, bueno, sí, también jugaba mucho ujú. con autos, camiones, armar cosas con arena o con otro tipo de tierra que haces cosas que no son de barro, pero bueno, las Sí, pones en algo y haces figuras, ese tipo sí. de cosas también, o sea, simulábamos que horneábamos algo o que Ajá, hacíamos algo, bueno, sí, ese tipo de juegos. Pues bueno, sí. también jugar al fútbol, yo de niña jugaba Ajá, al fútbol, teníamos sí, una en el barrio donde yo vivía, teníamos sí. una escuelita de fútbol de niñas, Ajá. pero bueno, bueno, después hacía Ah, otras pero actividades también de deporte. adelantada para esa época, ya, ¿no? Ya Sí, vos, sí, ya porque vos. bueno, mi padre era una persona que él jugó al fútbol hasta que era muy grande y Ujú, jugó al fútbol en un
club y todo eso, y después era DT, y bueno, y era como que en esa época, en la escuela que íbamos, sí, nos permitían jugar al fútbol a las mujeres, pero entre mujeres y varones. Y Mira vos. bueno, y en el barrio, bueno, también jugábamos al fútbol, entonces como había muchas niñas que querían jugar al fútbol, porque jugábamos también entre varones, Sí. hicimos una escuelita de fútbol. Ah, mira vos, qué Sí, lindo. sí, sí. Después, bueno, Bueno. otros juegos de mesa, como el ajedrez, las damas, el dominó, juegos de cartas, bueno, ese tipo de cosas. Ujú. Bueno, que antes se hacía mucho, de, Sí. o hasta jugar con los dados, ese tipo de cosas que antes, Ajá. bueno, era algo que sí se hacía. Así que bueno, de lo que es juego, Bien. bueno, muchos. Ujú. Sí, sí. Bien, Así que gracias bueno, Silvia, gracias por no, por compartir tu, favor, tu juego de la niñez. por favor. Sí. A Sí, ver, sí. voy a ver qué dicen los chicos. A ver en el chat. Si me dejan leer. Dice Gastón. Dame el sol acá, no puedo. Gastón dice, jugaba a la bolilla, a la pelota, a la vela, a la escondida, rayuela, saltar cuerda. A ver si puedo anotar. Déjeme que anote. Es la cuerda, la escondida. El juego de la vela. Ya lo nombraron el juego de la vela. El juego de la vela. Bueno, después contame, Gastón, cómo es ese juego. Después, ¿quién más dice? Rita dice, a mí me gustaba jugar a la pelota, rayuela, eso tengo que anotar, rayuela, que yoga, el elástico no lo anoté, el elástico, dice a ladrón y policía, ¿sí? Al tarrito y policía, al tarrito, sí. A Rita no la veo, pero Rita es chiquita, porque el monopolio salió mucho antes que nosotros, los adultos, digo. ¿Sí? Bien. Dice, es de básquet la vela. Ah, mira vos. Ah, acá voy a poner entonces. Bien, es de básquet, dice la vela. Bien. ¿Más me quiere contar sus juegos que jugaban cuando eran niños? Van Hola, anotando los juegos que profe. ustedes jugaban, ¿no? Dale, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, A profe, ver, buenas tardes. Bueno, contame a qué mí sí me jugabas. gustaba jugar con las muñecas, Ujú. me gustaba Muñeca, jugar a la cocina, con la cocinita, la cocinera, ajá, en la escuelita. a la Tenía maestra. una maestra, tenía un pizarrón. Mirá qué lindo. También me gustaba jugar la rayuela, la escondida, Ujú. el toca-toca, que le decían que ahora después le dijeron, le pusieron la mancha, Ajá, la mancha, sí, el elástico, andar en bicicleta también, sí. y el ¿Qué más? A ver si mercadito. te acuerdas. Ujú. El mercadito y el horcadito. Arri- ¿Qué más, Ale? A ver si te acuerdas de algo más. Em, Te puedes jugar hacia a las rondas, Ah, las rondas, sí. a las adivinanzas. Ahí se hacían cantos, ¿no? En las rondas, ¿no? Las rondas eran Sí. para... Claro. Y eso. Ah, bien.
Bien, dale, Ale, gracias por compartir. ¿Alguien No, de nada. más? Para los chicos que han entrado, están contando a qué jugaban cuando eran niños, ¿no? ¿Alguien más? Buenas tardes, profe. Recién llegó a trabajo. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? A ver, Bien. contame qué jugabas cuando eras niña. Y yo jugaba a la comidita, Ajá. a la comidita, después el negocio de los Ah, kiosquitos. mira. Y, ¿a qué Sí. más? Lo que le llamaban el tarro, a la escondida, a la pilladita. Bueno, Ujú. donde yo vivía también, hasta que tenía 12 años más o menos aproximadamente, no se perdía la costumbre de jugar al que le llamaban a la payana, creo que no recuerdo bien ya, y a la payana que son con las piedritas. Y después, ¿qué más? Y tantos así como les cortas, pero repente Ay, sí, pasa que no tengo buena señal aquí, a ver si me anda mal la señal, parece. es pésimo estuvo. Sí, profe, parece que se me queda así como tildado. Ujú. Sí, profe, no. Por rato se queda así como tildado, no sé, se va la señal, sí, sube y baja la señal. Se me Mm. cortó, chicos, también hoy, esta mañana también se me cortó un montón de veces. Nos ponemos de acuerdo, si se corta, sabemos que tenemos que tener paciencia y después se vuelve a conectar. Sí, hoy se me cortó muchísimas veces. Ah, Así, bien, profe. bueno, Cristina, me habías dicho de que no te acordabas que y me quedé, porque se te cortó a vos y No, después se me cortó no me acordaba muy bien el juego que eran con piedritas, a la a payana que Payana, le decían. a Sí, Payana, sí. sí, sí. Y bueno, después también a la rayuela, Ujú, al elástico. ujú. ¿A qué más jugábamos? Bueno, esos son lo que Bien, recuerdo. escucha, Cristina, anota todo lo que vos jugabas, ¿no? Todos vayan anotando a qué jugaban porque necesito después esa lista, ¿sí? Vamos Ah, bien bien, profe. con Liliana. Liliana, hola Lili, ¿cómo estás? Bien, hola, profe. Bien. Lili, contanos a qué jugabas cuando eras niño. Ay, chico, voy a correr más acá para que no me dé tanto el sol, me corté la computadora. Y yo jugaba con mis hermanas las muñecas Ajá. y después jugaba a la escondida y después le llamaban también un juego que le decían al tarro. Así que, y, y después no recuerdo otro juego. Eso es el único juego que jugaba cuando era más chica. Ah. Liliana, te cuento algo, Sí. que se te entrecortó y no te escuchamos nada. Si lo vuelves a Ah, repetir así, por favor, perdón, se bueno, cortó no, con mis hermanas sabíamos jugar las muñecas, después la a la cocinita. payana, me dijiste. No, Sí. no, a la cocina y Ah, después a la escondida y después un juego que le decían el tarro. sí, Así el que tarro, sí, yo tengo anotado, sí. sí. Y después Ajá, a la ajá, la rayuela, rayuela también. sí, La rayuela es re popular. ¿Eh? sí. Y en la rayuela la aprendíamos porque, bueno, estaba en el colegio, la aprendíamos la rayuela. Bueno, Sí, y el después colegio, había sí. otro juego
también que sabíamos tener el pata a pata que le dicen. Ah, Bueno, sí, sabíamos jugar eso también. Sí, sí, el es, pata a pata. Sí. esos son los juegos que sabíamos jugar. Ajá, bien, anota Lili. Sí, Gracias. ¿Alguien la más? próxima. Ah, alguien más había anotado acá en el chat. Alguien escribió en el chat. A ver, veamos. Eh, a ver qué dice. Rocío dice, a mí me gustaba jugar a las muñecas, a la escondida, al tarro, a la pelota, a quemar, al elástico, carreras, hacía carreras, juego de mesa como la viborita, ah, mira vos, la escalera, veo, yo me acuerdo, sí, el veo, que era famoso, el veo, piedra, papel y tijera, espera que yo voy anotando, el lobo está, ¿se acuerdan del lobo? Dice, el lobo está, bien, el lobo, al vóley y a la cocinita, bien, a la cocinita. Bien, fíjate, este juego de la cocinita que uno va simulando o copiando lo del adulto, ¿no? Ahí toma significado ese juego, ¿no? De la cocinita, la maestra. Bien, ¿qué dice Mauricio? Mauricio dice, jugaba mucho al básquet, ajá, fútbol, al trompo, sí, al trompo. Qué lindo, al trompo, a la bolilla, dice. Ah, las cometas. Mira, la primera vez que sale la cometa en el juego, porque mira que anduvimos por otro municipio, pero la cometa, la primera vez, mira que la cometa, al bate, al tarro, también juegos de compu y play, dice. Bien, bien. Gracias, Mauricio. Gracias por compartir, anotar en una hoja. ¿Más? ¿Quién más me queda? Ya está Mauri. Ah, Rocío creo que está. Rocío, si te podés comunicar. Ro. Y Rita debe estar trabajando, así que debe estar escuchando, me imagino. Profe, yo no me puedo Bien. comunicar, estoy en el trabajo ahora y bueno, mi paciente tiene demencia. Ah, En este momento está teniendo un ataque, ah, así que dale, mi amor, no hay problema. Bien. Anota, sí, después anoten una hojita, y lo mismo le digo a Rita, si están trabajando, anoten, hagan una lista de los juegos a jugar. ¿Qué me falta? Bueno, ya estaban todas, creo, ¿no? Bien, ¿y esto por qué? Porque también es importante esto de poner, vamos a empezar a pensar, qué nos dejó los juegos. Nos dejaban alguna enseñanza, ¿sí? Para comenzar, le voy a pasar, vamos a ver un ratito el Power. A ver, aquí lo tengo. A ver si me deja compartir acá. Sí, compartir. Acá. Ahí está. Sí, bueno, un poco el nombre del módulo 8 juegos, juguetes y libros. Sí, vamos a ver algunos temas como las definiciones estas generales que vamos a ir tomando, el juego, juguete y cómo impacta esto en la socialización de los chicos, ¿no? ¿Qué hace, digamos? Los juegos y el desarrollo, ¿sí? ¿Para qué sirve? En este caso, los juegos en el desarrollo tanto físico como cognitivo y a qué jugamos, por ejemplo, ¿no? De pronto es esto de decir, che, si jugamos a esto, ¿para qué? ¿Sí? Y el rol nuestro como cuidadores, ¿sí? En esta interacción del niño, el juego y sería nosotros, ¿no? Bien, y para esto vamos a ir viendo algunos conceptos, como por ejemplo, acá, ¿sí? Fíjense, dice, definiendo un poco lo que es el juego, ¿sí? Y si ustedes leen, dice ahí por ahí, el juego es la principal actividad. O sea que yo tengo que relacionar, cuando yo digo juego, hablo de una actividad, ¿sí?
que generalmente dice que, bueno, les termino de leer, que el niño realiza con elementos o con su propio cuerpo, ¿sí? El juego, saben que es un inventario, todos jugamos, todos, no hay excepción, ¿sí? Salvo, no sé, el niño que tenga algún problema de salud, pero si no, todos jugamos, ya por impulso jugamos, ¿sí? Desde muy chiquititos. Y después tenemos la otra definición que dice juguete, ¿sí? ¿Qué es el juguete? En realidad el juguete es un dispositivo que yo utilizo para divertirme, ¿sí? Hablando así en criollo. Si bien la definición dice es todo lo que el niño utiliza para jugar, ¿sí? Puede ser considerado un juguete. Y en este caso, por ahí su compañera decía jugaba con barro, ¿sí? Y en ese caso el barro era un juguete. ¿Sí? Entonces, todo lo que a ella la hacía divertir, ¿sí? Y la hacía jugar, se considera a ese dispositivo, ¿sí? Yo puedo jugar con esta lapicera. ¿Se acuerdan cuando por ahí, no sé, los varones, las chicas por ahí jugaban con la lapicera, se ponían así y simulaban ser cigarrillos, se ponían y estaban ahí? Sí, por ahí los veo yo, incluso ahora los chicos en los colegios, los veo, están con la lapicera y se hacen los de fumar, por ejemplo. Cualquier cosa puede ser un dispositivo, ¿sí? Un juguete, digamos, ¿sí? Una hoja, lo que se le venga a la cabeza, ¿sí? Siempre y cuando los divierte y los haga jugar, ¿sí? Ese dispositivo que es un juguete. Después la otra palabra dice sensorimotor, es esto, ¿no? Se refiere a la capacidad del niño de aprender y articular la experiencia a partir de los movimientos, pero también, ¿sí? De toda la parte sensitiva que tiene. Por eso muchas veces, cuando son muy chiquititos, para que vayan sintiendo todo lo que los sentidos, cuando yo uso los sentidos, tacto, vista, oído, ¿sí? Por eso los sonajeros hacen ruido, los sonajeros vienen con luces, esta es la parte sensorial, digamos, ¿sí? Que por ahí tienen los juguetes. Entonces, sensor y motor es todo lo que es movimiento, digamos, ¿sí? Es el concepto. Y lo cognitivo también hace referencia a este desarrollo, ¿no? Del pensamiento. Y ahí la definición dice es la capacidad del niño que para aprender y articular la experiencia a partir del razonamiento, ¿sí? Cuando ya va a pensar, empieza ya a razonar algunas cosas, ¿no? Entonces, pero cognitivo es que el qué de esto, ¿no? El desarrollo del pensamiento. O sea, que juego una actividad. Juguete, un dispositivo cualquiera que me hace divertir. Sensorimotor sería la unión de lo sensorial con el movimiento, digamos, ¿sí? Y cognitivo, el desarrollo del pensamiento. Bien, y para esto, espere que salga de acá. Y para esto vamos de una pedagoga que, bueno, como pedagoga dijo, puede dedicar a analizar todo lo que es juegos y juguetes. Y mientras les paso el video, yo necesito que vayan ustedes anotando lo que les suena videos, conversar un poco de eso, qué les llamó la atención, qué les hace ruido, y también vayan repasando ustedes, a la vez vayan repasando esa lista de juegos que tenían ustedes ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar nuestros propios juegos, qué nos ha dejado el juego en sí, lo que hemos jugado, qué nos ha dejado en nosotros. Seguramente que quedaron huellas, por eso se los acuerdan, ¿sí? Y a utilizar esto, ¿no? Por ejemplo, sensorimotor. ¿Qué juegos me despertaba a mí el sentido, por ejemplo? ¿Sí? Me estimulaban los movimientos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? El movimiento o lo sensorial, el sentido, el tacto, el oído, el olfato, ¿sí? ¿Qué, por ejemplo?
Y bueno, y un poco lo que van a ir viendo en el video, lo que escuchen, es como para que vayan anotando al lado de cada uno de sus juegos, ¿sí? Bien, ¿no? Entonces ahora les paso un videíto. A ver, esperen, tiririp, porque hoy tuve que apagar esto, la cámara, para que no se me trabe. A ver, vamos por acá. Autorizo. ¿Dónde lo tengo acá? Parece que está. Vamos a ver. Sí, acá está. Bien. A ver, ¿está en volumen? Sí. Acá, a ver un poquito ahí. Ahí está. Bueno, vamos a verlo. Hola Inma. Bueno, mi nombre es Marina. Soy maestra de primaria, además de futura mamá, como puedes ver, y soy la mayor de 3 hermanos, de los que te hablaré en algún momento de esta conversación para pedirte opinión y consejo. Me gustaría poder empezar esta conversación con una reflexión sobre el concepto de la palabra juego. Hoy en día se escucha o se tiene quizás la idea de que el juego es una pérdida de tiempo, escuchando mucho a adultos decir a niños, deja de jugar, ponte a hacer algo útil. ¿Qué papel tiene el juego en el aprendizaje y en la educación de los niños? El juego es fundamental en el aprendizaje y la salud de los niños. Una institución de prestigio en donde, después de varios estudios, recomiendan a los pediatras que receten a las familias el año de los niños. Porque cada vez el juego libre y espontáneo, o la falta de ese juego libre, se asocia a problemas graves como son la depresión infantil y la ansiedad. Mira, es importante, es fundamental. Y aprender, o sea, los niños aprenden jugando. Ellos caminan, comen, se mueven jugando, no saben hacer las cosas de otra manera, ¿no? El juego es espontáneo, espontaneidad. Esa espontaneidad hace que los niños estén desinhibidos y que tengan su mente abierta. Por tanto, si la mente está abierta, las cosas entran. Si la mente no está abierta, las cosas no entran, ¿no? Cuando los niños juegan, el margen de error existe, ¿no? Se crea un espacio de seguridad que les permite equivocarse. No pasa nada, no hay nada. Los cielos pueden ser negros o verdes y está bien, y los leones pueden tener pies de pato y también está bien, ¿no? En el juego hay feedback constante, ¿no? Es un aspecto importante. ¿Qué quiere decir feedback constante? Quiere decir que cuando uno juega, tú sabes cuál es el objetivo del juego y enseguida en el tablero, en las normas, ves si te estás acercando o te estás desviando de tus objetivos, ¿no? Estás viendo, incluso en los juegos del juego simbólico, ¿no? Si la conversación va bien y te estás pasando bien con tus amigos o no, si se va a enfadar o no. Por tanto, ese feedback constante te permite estar siempre presente, ¿no? El juego tiene otra maravilla y por eso es educativo, ¿no? Y ayuda en ese aprendizaje, y es que cuando juegas te lo estás pasando bien, estás disfrutando, que no es lo mismo que divertirse, estás disfrutando, disfrute de dentro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque estás disfrutando, aunque cueste esfuerzo aquello que estás haciendo, poner los iconos, aquellas cositas, cada uno en su lugar, poner el cuadrado en el cuadrado que no te entra, poner los pantalones a tu muñeca maniquí que no le pasan, lo que sea, tú estás satisfecho, sostienes el esfuerzo, porque el esfuerzo no te pesa, vuelas. Pasa otra cosa, y es que es muy mágica, y es que cuando tú estás jugando, quieres que las cosas salgan bien. Preguntas, ¿y cómo se hace? Y a ver si he entendido bien Pero así sí, ¿puedo tirar para aquí o no puedo tirar para aquí? ¿Pero eso se vale? De hecho, de ahí vienen muchos problemas, ¿no? Porque en mi casa se juega de otra manera, en mi casa jugamos así, ¿no? Pero cuando tú juegas, por absurdo que sea el juego, con que para ti tiene un significado, quieres hacerlo bien. En el aprendizaje, querer hacerlo bien, sostener el esfuerzo, ¿no? Todo eso es importante. Las emociones. El juego es emoción pura. Pero no solamente es que
te emociones y por tanto el aprendizaje se signifique, sino es que el juego acciona las amplifica, podríamos decir, ¿no? Y ahora sabemos, porque la neurociencia nos dice, que el juego es emoción y que sin emoción no hay aprendizaje. Por tanto, es otro aspecto, ¿no? Y ahí vamos destilando cantidad de aspectos que en la propia dinámica de juego van a propiciar ese aprendizaje, ese hábito, la curiosidad podría ser otro, ¿no? Los juegos provocan esas ganas de saber y de exploración, ¿no? Pues sería otro aspecto. No hay, digamos, la curiosidad es el motor del aprendizaje, ¿no? Si no eres curioso no aprendes nunca nada, ¿no? Mira qué de aspectos correlativos al juego pasan cuando por las cabezas, ¿no? y los cuerpos de las personas, seamos niños, seamos adultos, cuando nos ponemos a jugar. Me surge, el juego puede ser efectivamente, como comentas, libre y propio de un niño, pero es verdad que a día de hoy nos encontramos en el mercado una gran variedad de juguetes que ayudan o fomentan ese juego. Me gustaría que me hablaras de este tipo de juguetes, qué características debe tener un juguete para que se pueda considerar educativo y cuáles crees que son los juguetes más apropiados a cada una de las edades o etapas de un niño. Yo te diría que todos los juguetes tienen que divertir. Y esa es su principal función, la lúdica, divertir. Y en ese divertimento se produce una magia. Y es que los juguetes tienen beneficios colaterales. Y en ese divertimento aparece lo educativo. Pero su función es divertir. Esa es la primera, ¿no? Entonces, características de un buen juguete. Yo diría, el primero, que sean adecuados a la edad. Eso es fundamental. Y en eso los fabricantes cada vez nos van poniendo en las cajas adecuado, normalmente lo intentan hacer lo mejor que saben, lo mejor que pueden, pero realmente es un tema complejo, porque no es lo mismo un primer hijo que un segundo. Por ejemplo, en un juego de construcción, el primer hijo pues, va a ser exactamente lo que pone en la caja, seguramente, ¿no? Pero el segundo, que ya ha dormido con esa pieza de construcción en el cochecito y se la ha llevado a la boca y ha visto construir a su hermano, va a ser mucho más hábil, no porque sea más listo, sino porque ha tenido conocimiento de ese objeto, de ese material mucho antes. Entonces ahí lo que pone el fabricante es una orientación y los papás hemos de poner nuestra sabiduría, ¿no? Teniendo en cuenta que los papás tenemos una tendencia que se ha de corregir, y es la tendencia a adelantarlos. Es tan listo nuestro hijo, ya verás lo listo que va a ser, ¿no? Entonces, oye, la señorita en el cole ya me lo dice, ¿no? Yo pone 3 años, pero yo se lo compro a los 2 porque, oye, seguro que lo va a saber hacer, ¿no? Yo creo, ahí a veces nos confundimos, nos equivocamos y quemamos etapas antes de ahora. Adecuados a la edad. El segundo sería que fueran estimuladores de cualquier aspecto del desarrollo, de las ganas de mirar, de jugar con las sombras, de jugar con los colores, de jugar con las medidas, que estimulen las ganas de un niño, la acción. Y en ese sentido, pues cuanto más variedad, mejor. Y ese sería otro aspecto, ¿no? Que sean variados. Normalmente hablamos de las características de un buen juguete, pero para mí es más importante tener un buen repertorio lúdico. Si tienes un buen juego de mesa o una buena muñeca o una buena bicicleta, está estupendo, pero es que necesitas, para que tu juego sea rico, necesitas un poco de cada, ¿vale? Por lo tanto, variedad en su justa medida, ¿vale? Lo decíamos antes, el exceso de juguetes quita las ganas de jugar, ¿no? Variedad en su justa medida, que sean juguetes de calidad. ¿Qué quiere decir juguetes de calidad? Quiere decir juguetes que cumplan la función por la cual han sido creadas. Te pongo un ejemplo. Yo voy por la calle y me pongo de los nervios viendo cuántos triciclos, de esos que de palo, muchos papás, quien los ha fabricado no ha pensado que cuando esos triciclos el niño no llega a los pedales, o lo lleva el papá corriendo o la mamá corriendo porque tienen prisa, los pedales van solos. Si los pedales van solos, las espinillas de los niños quedan destrozadas. Exactamente, destrozadas. Por tanto, en este caso, un buen juguete sería aquel triciclo que tiene una manera de fijar esos pedales, que los hay. El juguete ha de cumplir su función, eso es un juguete de calidad, ¿no? Juguete de calidad también significa que dure, pero con sentido común. Es decir, hace muchos años había un anuncio, no recuerdo de qué marca, en que se veía un niño con, creo que era un tocadiscos o una grabadora, en que bajaba por una escalera con la grabadora dando botes, ¿no? Una grabadora no es para dar botes por una escalera. El niño ha de aprender que para bajar con una grabadora se ha de coger fuerte la escalera, ha de coger fuerte su juguete para que no se le caiga, no se le rompa.
Y que sean seguros, sería la otra característica. En estos momentos los juguetes que se fabrican en España todos llevan la marca CE y llevan la marca CE porque son juguetes seguros, pero no todos los juguetes se fabrican aquí. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esa marca, la marca CE, de que esté de forma indeleble, quiere decir que no esté con una pegatina encima de la caja, sino que esté en el juguete, que significa que el fabricante te asegura que ese juguete cumple con todas las normativas, ¿no? Por tanto, juguetes adecuados a la edad, juguetes estimuladores que abran el mundo de los niños, que les ayuden a recrear el mundo, no a imitar nuestro mundo, a recrearlo. Juguetes variados y en su justa medida. Juguetes seguros y juguetes de calidad. Yo diría 5 cosas para escoger los juguetes, ¿no? Para que le lleguen a los Reyes Magos o a Papá Noel si tienen dudas, ¿no? La primera sería escoger juguetes con amor. Escoger juguetes con amor pensando en el niño o la niña que los va a recibir. En su edad, en sus hobbies, en sus aficiones, en aquello que le gusta, pensando en él, ¿no? Y escogerlos y jugar para jugar con ellos con y por amor. Jugar para compartir esos juguetes también en casa y en la familia. La segunda sería creatividad. Juguetes que realmente abran caminos. Juguetes que despierten las ganas de. Los mejores juguetes educativos son aquellos que despiertan las ganas ¿de qué? De pensar, de mirar, de tocar, descubrir, explorar, investigar, curiosear, imaginar, crear. Juguetes podemos decir que son puntos de inicio en donde la historia que yo voy a crear con ellos me va a permitir ser el protagonista de ese juego que yo voy a realizar. La tercera tendría que ver con la salud. ¿Por qué? Porque los niños de hoy necesitan movimiento. Vivimos en una sociedad muy estática, en donde nos pasamos muchas horas sentados, los niños también. Estoy muy de acuerdo. Y los niños necesitan moverse, ¿no? Tenemos un problema de obesidad en nuestra sociedad y en parte es la alimentación, en parte son las pantallas, en parte son muchas cosas y en parte también es el juego, ¿no? Por tanto, que en ese repertorio de juguetes que tienen los niños en casa, su repertorio lúdico, hayan juguetes de movimiento. Y ahí están las bicicletas, los triciclos, los correpasillos, los patines, pero también las cometas para hacerlas volar, todos aquellos objetos que nos permitan movernos. Movilidad. Esa sería otra idea a apuntar, ¿no? Otra sería sentido común. Sentido común que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? ¿Y qué quiere decir el sentido común? Pues que para divertirse, para jugar, no hace falta tenerlo todo. Y vivimos a veces el escoger como el perder cosas, ¿no? El tener que dejar cosas por el medio. No, y es escoger lo que tú priorizas, lo que más ilusión te hace, ¿no? Por eso ahí es importante también a los niños cuando realicen la carta a los Reyes o a Papá Noel, yo siempre les propongo que no hagan una lista de la compra, sino que piensen en aquello que les haría ilusión. Si tú piensas en aquello que te hace ilusión, no en aquello que quieres, se te aparecen otras cosas imaginarias. Y te puede hacer ilusión salir a hacer una excursión en bicicleta con los papás. Te pueden hacer ilusión muchísimas más cosas. Sí. Y la quinta, que es la amistad. Sería la quinta recomendación. Es decir, el juego ya no en familia, sino con otros iguales, con niños y niñas de su edad. Por tanto, aquellos juegos que promocionen que los niños se puedan medir, puedan superarse, oponerse, aprender a negociar, aprender a esperar, aprender su turno, ¿no? Aprender a ganar, aprender a perder, ¿no? Ese sería el quinto aspecto. Cada edad tiene su tipo de juego, ¿no? El juego evoluciona, vamos sumando juegos, ¿no? Cuando somos bebés recién nacidos, hasta el primer año, los juegos que realizan los niños son lo que le llamamos juegos de ejercicio, que son esos juegos que no tienen ningún objetivo aparente, desde ver mover el móvil, a querer poner el cuadrado con el cuadrado, el correpasillos, esos primeros juegos que tienen que ver con el desplazamiento, el movernos, que tienen que ver con la manipulación y que tienen que ver con lo sensorial, oír, saborear, tocar, moverse. Luego, a partir del año y medio, 2 años, podemos introducir unos nuevos juguetes, que son los juguetes del juego simbólico, del hacer como sí. Pero los primeros no han desaparecido. Pero a partir de los 2 años empieza otro nuevo de juego. A los niños les gusta y empiezan a entender el símbolo y a jugar en el como sí. Es decir, hacer ver qué
Los primeros juegos son juegos de acciones. Peino la muñeca, cojo el coche y lo llevo de un sitio para otro, cojo el muñeco y lo pongo a un lado, o lo meto en la bañera, lo baño y lo saco. Hago acciones, ¿no? Voy creciendo y ese juego se va complicando, elaborando, y ya no hago acciones, sino que me convierto yo en papá, en mamá, en bombero, en enfermero, en el personaje que me pueda, en animal, en perro, ¿eh? Y ahí van a aparecer pues las cocinas, los coches, los garajes, los disfraces, las marionetas, ¿eh? Va a ser otro tipo de juego, ¿no? Que cuanto más mayores van a ser los niños, más complejo puede ser ese tipo de juguetes, ¿no? Tenemos los juegos de ejercicio, tenemos el juego simbólico y ahí aparece a la vez, más o menos, entre uno y otro, aparece otro tipo de juegos, que son los juegos de construcción. Los juegos de construcción tienen un poco de la manipulación de los juguetes primeros, pero se convierten en juegos de construcción en el momento en que yo ya puedo hacer el símbolo de que aquello que son unas piezas de lo que sea, con eso voy a construir un castillo. Ya no voy a apilar una pieza sobre otra, sino eso va a ser un castillo, o va a ser la torre de un no sé dónde, o va a ser una casa, o va a ser lo que yo quiera, ¿no? Pero el juego de construcción también son los juegos planos. Los juegos de construcción son todos aquellos que nos permiten reunir varias piezas en un todo. Puede ser un collar y hacerme un abalorio, o hacer unas flores de papel, o unos bombones de chocolate, o un castillo con piezas, o un puzzle de 40, 50 o 150 piezas. Todo ese mundo es el mundo de los juegos de construcción, en donde las manos, la manipulación es muy importante y en donde hacemos eso, cogemos diferentes piezas y creamos con ellas un todo, algo diferente, algo que antes no existía. Y llegado a ese punto, todavía nos queda otro tipo de juego, que es al que jugamos más a nuestra edad, que son los juegos de reglas, que son todos aquellos juegos en donde nos sometemos de manera conjunta a una regla que está escrita en un papel. Un buen repertorio lúdico de un niño o una niña es aquel que tiene un poco de cada uno de esos tipos de juguetes, porque cada uno de estos tipos de juguetes desarrolla un aspecto diferente del ser humano. Una función distinta. Exacto, tienen una función distinta. Por tanto, que tengas muchas muñecas o muchos coches, bueno, está bien, pero no es suficiente. Entonces, cuanto más diversidad de juegos, más enriquecedor va a ser tu juego. Más habilidades podrás. Más habilidades y más te vas conociendo a ti mismo, ¿no? Porque sabes lo que te gusta, en lo que eres bueno, en lo que no tanto, en lo que te has de esforzar más, ¿no? Entonces, si pensamos en los juegos del como sí, ahí la empatía, estás todo el rato poniéndote en los pies de otro. Pues estoy haciendo que soy, pues eso, un bombero, o soy papá, o soy un perro, entonces actúo como tal y por tanto pienso y me meto en los pies de un otro, ¿no? Si estoy en un juego de construcción estaría haciendo mis cálculos, mi creatividad, estoy poniendo mi coordinación ojo-mano. Si estoy en un juego de reglas estoy pensando en qué estrategia, en haciendo combinaciones, en contando cuántas fichas de dominó cada, si de los 6 han salido todos o falta alguno, si vas a cerrar o no vas a cerrar. Cada uno de esos tipos de juego me proporcionan diferentes tipos de aprendizaje. Retomando un poco lo que comentabas sobre las características de un buen juguete, me ha llamado la atención y me gusta que menciones el tema de la sociedad, hacer en sociedad. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, como te comentaba antes, tengo hermanos con la que vemos tiempo a mis alumnos y en el entorno que tengo, mucha individualidad. Veo tanto a niños como pequeños como adolescentes ya más mayores que se encierran en sí mismos en esos ratos libres que tienen, o bien incluso frente a una pantalla, que es algo que sabes que a día de hoy absorbe mucho su tiempo. Entonces me gustaría preguntarte, desde casa, las familias, las madres, los padres, ¿cómo podemos fomentar ese tiempo de juego en familia? ¿Cómo podemos hacer a los niños que se sientan motivados para querer compartir ese espacio? Es verdad, si por una parte cada vez hay más juegos pensados para compartir, para jugar dos, podemos escoger más, pero es verdad, tienes toda la razón también, que una de las preocupaciones de los fabricantes es que también en todos los juegos para jugar dos juegos se puedan jugar solos, porque hay muchos niños solos. Sí. Hay muchos niños solos, demasiados, y los niños necesitan jugar y si no tienen con quién, pues juegan solos, ¿no? Y ya los videojuegos yo al dedo. Puedo jugar solo, me lo paso bien y eso está fantástico, pero son tan atractivos
que fagocitan el poco tiempo que podríamos estar juntos. Sí. Y eso es así, ¿no? Y te puedes encontrar una casa en que cada uno está en su cuarto, uno contestando WhatsApps, el otro jugando a su videojuego, el otro a otro y el otro, pues, yo qué sé, mirando tweets o lo que sea. ¿Qué podemos hacer? Tú me preguntas, ¿no? Yo creo que es muy importante que empecemos desde muy pequeños. O sea, es muy difícil que si cuando han sido pequeños nos ha dado pereza jugar con ellos. Y bueno, mamá, papá, quiero jugar, ahora no puedo, ahora hemos dicho que no. No hemos valorizado su juego. Cuando tengan 12 años, que es cuando a nosotros nos parece y tenemos ganas y nos parece que se nos van marchando y los queremos tener, que entonces quieran jugar. Claro, que ellos ya se hayan buscado su propia alternativa cuando no hemos estado, claro, y se hayan acostumbrado a esa y ya se han creado su mundo. Si queremos que el juego en familia crezca, ha de empezar desde bien pequeños. Y también cómo tus hijos se acercan a tus juegos. Que tus juegos a lo mejor como adulto pues es a lo mejor la fotografía. Y se interesan porque cómo haces las fotografías, porque a ti te gusta mucho. O el excursionismo, o yo qué sé, tus hobbies y tus aficiones, ¿no? Dejar entrar también ahí tus hijos, ¿no? Compartirlos con ellos. Compartirlos con ellos. El juego tiene esa magia que va creando vínculo. Pero claro, no podemos pensar que no lo hemos creado y a los 10 años, porque nos coge la prisa a nosotros, ahora sí que los niños han de jugar con nosotros. Entonces nos dicen que no. Cuando tus hijos te piden jugar, aprovecha, porque eso se acaba pronto. Pero nosotros como adultos también lo necesitamos, nos lo merecemos. Me gustaría preguntarte si existen una división, si podemos dividir los juegos o los juguetes en educativos o no educativos, o sin embargo, por el contrario, todo lo que implique juego para los niños ya tiene un objetivo educativo para ellos, incluidos, por ejemplo, juegos como los deportes, los juegos de guerra. ¿Todo ello educa de la misma manera, aunque sean diferentes aspectos? Yo creo que todos los juegos son educativos. Todo va a depender de cómo los usemos y de qué manera los hagamos, los utilicemos o los utilicen los niños, ¿no? Vale. Yo distinguiría de todas maneras lo que podríamos decir juegos educativos de juegos didácticos. Me explico. Para mí, juego educativo tanto lo es una muñeca, como una pelota, como una bicicleta, como un puzzle o un juego de sumas y restas o el dominó abecedario. Vale. Ahora, es verdad que hay juguetes o juegos que tienen un objetivo didáctico concreto. Por ejemplo, de esto, dominó abecedario, ¿no? Pues sí está pensado que aprendas el abecedario, ¿no? Pero eso no hace ese juguete mejor que la pelota o la muñeca. Le da otra función. Pero los niños necesitan aprender el abecedario, pero también necesitan ponerse en el lugar del otro, también necesitan aprender a tener cuidado con las cosas, a ser paciente o a ser enérgico, a decir no, a pensar una estrategia. Necesitan cosas muy diferentes y eso es lo que se le dan los juegos, ¿no? Por lo tanto, el juego educativo es todo aquel juego que eduque a un niño. Eso es. Lo que pasa es que todo tiene sus matices, ¿no? Me explico. Por ejemplo, los juegos deportivos, ¿qué decías, no? Cuando el juego deportivo la competitividad está por delante del juego, deja de ser juego. Yeah. Los juegos más violentos que yo conozco, que no son de guerra, pero son muy violentos, son los juegos deportivos escolares de los sábados por la mañana. Sí. En donde ves un grupo de niños de 7, 8, 9 años jugando a fútbol, o de niñas, y en donde ves a papás y a árbitros y a abuelos y diciendo unas cosas que dices, esto no es juego, que son unos niños jugando detrás de una pelota. Yo creo que el juego pierde la esencia de juego. Eso es. ¿Por qué? Porque buscamos un resultado fuera del juego. Una de las cosas que caracteriza los juegos es que no se espera cuando tú juegas ningún beneficio fuera del propio juego. Cuando el resultado, en este caso, en un partido, el ganar, está por encima del propio juego, ahí es cuando la partida se pierde, cuando el juego desaparece. Es decir, lo que convierte un juego o no aquello va a ser la forma en que yo lo viva. Los juegos de guerra, por ejemplo, el ajedrez, son dos ejércitos enfrentados. ¿Hay violencia? Ninguna. Claro que te comes al rey, matas a la reina, o sea, si tú te lo miras fríamente, ahí hay mucha sangre, digamos, ¿no? Pero es un imaginario, es una metáfora sobre un juego. ¿Cuándo dejan de ser de lo que te digo? Es cuando los valores que están transmitiendo van en contra de lo que queremos educar.
Entonces, por ejemplo, en los juegos, en videojuegos, cuanto más realistas son, más daño van a hacer o menos bien van a hacer. Los juegos que son pixelados, que son de torretas, claro, aunque haya pues unas torretas que pasan allí unos, este tipo de juegos, por ejemplo, se utilizan incluso en escuelas para trabajar tanto combinatoria, cálculo de probabilidades, como para trabajar debates socráticos. Todo depende de con qué objetivos los utilices, ¿no? Y también de qué manera. Por ejemplo, si yo juego un juego muy violento, pero juego sin que papá y mamá lo sepan, como hace 5 años atrás, pues los niños escondían las revistas porno para que sus padres no las vieran y se escondían debajo de las sábanas, ¿no?, del colchón, y pobre de que te pillaran. Eso no es malo, eso es transgredir, es natural. No pasa nada. El problema es que sea tu padre que te dé la revista, o tu madre. Ahí está el problema. Entonces, el problema es cuando ese videojuego te lo regala la abuela, o te lo regala papá y mamá, o nos vamos a poner juntos. Ahí es cuando hay un problema. Ahí es cuando yo me confundo. Si yo sé que aquello que voy a jugar a ti no te gusta porque no está bien, yo mantengo lo que es el límite. Y lo que estoy jugando es saltarme ese límite. Yeah. Esa transgresión no es mala, siempre y cuando tú sepas que te estás saltando el límite, sí, y que estás jugando con eso. Si tú no lo sabes, ahí el juego se puede volver perjudicial, ¿no? Algo dañino para ese aprendizaje que el niño va a sacar del juego. Exacto. Mencionabas antes, hablando de los deportes, has mencionado la palabra valores. Me gustaría preguntarte, ¿qué valores transmite el juego? Todos los que vengan a repercutir en la familia. Creo que es la propia familia la que transmite esos valores, ¿no? Y por tanto, un mismo juego en una familia puede estar transmitiendo un tipo de valores o otro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay juegos colaborativos y juegos competitivos. ¿Son unos mejores que otros? No. ¿Qué no es bueno? Pues que a los 3 años o los 4 años introduzcamos valores competitivos, entre otras cosas porque los niños todavía no entienden lo que es la competencia. ¿Qué transmiten los juegos? Pues mira, antes hablábamos de esperar el turno. Esperar el turno es una cosa muy difícil, porque yo quiero ser el primens y me toca esperar. Y eso es un aprendizaje muy difícil. Pero también es muy difícil, por ejemplo, y es otro valor que se aprende, a crear el fracaso, a crear defensas a la frustración. El juego del parchís, que está en todas las casas, ¿no? ¿Cuándo pueden jugar los niños al parchís? Los niños pueden jugar al parchís no cuando sepan contar hasta 20 o cuando sepan sumar lo que les salen los dados. Lo más difícil del parchís es que todo el mundo tenga varios 5 y varias fichas ya en la calle, recorriendo el tablero, y tú todavía no hayas podido bajar ninguna. Eso cuando tienes 5, 6 o 7 años suele acabar de que le pegas una patada al tablero y aquí se ha acabado el juego, ¿eh? Entonces, es que no sabes jugar, no sabes perder. Claro que no sabes perder. ¿A quién le gusta perder? Perder es un aprendizaje. Y eso se aprende no porque te lo expliquen. Eso se aprende viviéndolo. Esperar el turno, las defensas a la frustración. También el expresar sentimientos. Por tanto, el poder mostrarte, el valor de confiar en los demás, en que te puedes mostrar, ¿no? Cuando juegas, te expresas de manera espontánea y tanto si es un juego simbólico como en un juego de mesa, tú te enfadas, expresas tus emociones. En el juego es emoción pura, ¿no? Expresar estas emociones, aprender a gestionarlas. Todo eso es un aprendizaje que no es fácil y que son cosas, como ves, que no se aprenden porque te las expliquen. También satisfacción, disfrute, aprender a disfrutar de las cosas sencillas, de las cosas de tirar una piedra y a ver si da 3 botes en un lago, ¿no? Eso también es un valor, aprender a crear de la nada, con las cosas que tienes a tu alrededor, ¿no? Antes, pero una cosa que no he dicho y aprovecho ahora, ¿no? En este aprender a crear de manera sencilla, ¿no? Y son los juguetes efímeros. Y uno de los valores de los juguetes es los valores que te dan los juguetes que te creas tú. Tanto los juguetes efímeros, que son aquellos que una cuchara de palo de la cocina, ¿no? Que de repente es un micrófono o es un teléfono y me hago con él una selfie, o es un micrófono, lo he dicho, pues es algo que tiras, una flecha. Es aquello que yo me pueda imaginar, ¿no? Esos juguetes, ¿qué valores se desprenden? Desprenden que acabas aprendiendo de que el juego no está en el juguete,
no está en lo que compras, está en ti, en tu capacidad de imaginar. Soy una anécdota muy bonita de Charles Chaplin. Explica en sus memorias que en su casa, bueno, su padre él siempre quería juguetes, que le compraran juguetes, y su padre le explica que siempre le decía lo mismo. Dice, le enseñaba a su cabeza, este es tu mejor juguete, ¿no? Para suerte de todos, Chaplin se lo creyó, ¿no? Y hemos disfrutado de sus juguetes, que son sus maravillosas películas, ¿no? Pero y en esos son los aprendizajes que vas desarrollando, ¿no? La curiosidad es otro valor que aprendes, ¿no? A dar respuestas a aquellas preguntas que te salen jugando. La cooperación, ¿eh? Hemos hablado de los juegos de competición, pero también, por otro lado, lo que es colaborar, ¿no? Pero colaboras en un juego de mesa en donde todos hemos de recoger las frutas antes de que el cuervo se las coma, pero también colaborar en un juego simbólico en el que jugamos a una película y tú eres una y yo soy otra y todos nos ponemos de acuerdo, yo hacía esto, pues no hacía... O sea, ahí planteamos un objetivo común. Nos repartimos los papeles, decidimos cómo irá la historia. Ponerse de acuerdo en todo eso es muy difícil. Es un aprendizaje democrático, de escucharnos. Yo escucho lo que tú me propones, valoro si es mejor que lo que he dicho yo o no. Digo, pues sí, pues no, negociamos, nos ponemos de acuerdo. Eso que los niños en el patio del cole, en el parque, hacen de una forma tan natural y espontánea. Bueno, en los comités de empresa, en los claustros, no es nada fácil, ¿no? Y esos son, en este caso, por ejemplo, los valores de la cooperación que se desarrollan de forma espontánea en el juego, ¿no? Como maestra, como profesora de primaria, últimamente escucho mucho el término gamificación. Hablamos de la importancia del juego y entonces me gustaría que me contaras un poco en qué consiste este proceso y cómo lo podemos aplicar los maestros a las aulas. Y me gustaría pedirte ejemplos, si es que se puede aplicar a todas las áreas. Primero te diría de diferenciar 4 o 5 conceptos que normalmente cuando se habla de ese tema los mezclamos todos, ¿no? Hemos hablado hasta ahora de los juegos, de los juegos que vas a una tienda y los compras, ¿vale? Los juegos que tenemos en las casas, ¿no? Esos juegos pueden ir a la escuela. También es una forma de llevar el juego a la escuela, adaptándolos, algunos, a las necesidades que tengas, al objetivo curricular que tú tengas, o a veces simplemente tal cual. No hace falta el ajedrez, por ejemplo, poníamos el ejemplo, no hace falta tocar nada ahí, ¿no? O sea, se puede utilizar, perdóname, un juego que ya exista. Exacto. Exactamente. Hay cantidad, en ese momento además hay una proliferación de juegos de mesa. Cada vez hay más juegos de mesa de autor. Se empieza a reconocer la autoría de los juegos, igual que hay quien escribe libros, hay quien inventa juegos, hay editores, hay ilustradores y hay gente que sigue a esos autores, a esos ilustradores, y muchos de ellos, tanto por temas de memoria, como capacidad asociativa, como combinatoria, como cálculo de posibilidades, como de palabras, lenguaje, de metáforas, tal como están, se pueden llevar a la escuela. Luego tenemos lo que se habla de serious games. ¿Qué son los serious games? A mí ese término no me gusta nada porque para mí todos los juegos son muy serios. Pero bueno, para que nos entendamos, son aquellos juegos que el que los ha pensado, el que los ha creado, que puede ser un maestro, normalmente es un maestro, un profesional, están pensados con un objetivo fuera del propio juego. Es decir, los juegos tienen el objetivo de divertir. Los serious games son aquellos juegos en donde hay un objetivo fuera del juego. O sea, el que los crea pensando en un aprendizaje concreto, que tanto puede ser un aprendizaje cooperativo, como un aprendizaje de gestión emocional, como una de cálculo matemático o lo que sea, ¿vale? De emprendeduría, son juegos de simulación, diferentes tipos de juegos que tienen un objetivo fuera del juego. Pero son juegos que tienen su tablero, sus cartas, sus dados, cada uno lo que sea. A unos y otros los englobamos en una cosa que le llamamos aprendizaje basado en juegos, ABJ. Se ha puesto muy de moda en las escuelas y está entrando con fuerza. Es decir, igual que hablamos de aprendizaje basado en proyectos, o aprendizaje basado en retos, o aprendizaje basado en problemas, hablamos de aprendizaje basado en juegos. Es decir, buscamos juegos que o los creamos o ya existen y los utilizamos para objetivos curriculares concretos. Luego tenemos... Otra manera de llevar el juego a la escuela es lo que llamamos puramente gamificación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gamificación? Si somos puristas, gamification, ludificación, que sería el término correcto en español, sería tomar
aspectos concretos, elementos de los juegos. Puede ser la dinámica, puede ser el reto, puede ser la metáfora, puede ser los puntos, puede ser un ranking, pueden ser diferentes cosas, aquellos aspectos que hacen atractivos a los juegos y llevarlos al entorno del aprendizaje. Es decir, ¿de dónde viene esto? Pues, oye, si los chavales se enganchan a los videojuegos de esta manera, que se ponen, ya no hay más mundo que el de la pantalla, si consiguiéramos que tienen esos juegos que atrae tanto, vamos a identificarlo y vamos a llevarlo a un entorno que no sea el del videojuego y el de una pantalla. Ahí yo siempre digo, hemos de ir con mucho cuidado, porque si reducimos esos atractivos a los puntos, a los rankings y a los niveles, ¿qué quieres que te diga? Yo, que ya ves que peino canas, ya tengo una edad, ya soy abuela, mi escuela ya estaba gamificada. En mi escuela, una vez al mes, nos daban una banda a la buena conducta, por buen comportamiento, una banda que luego la devolvías. Era todo muy ecológico porque se reciclaba. Entonces ese día llevabas la banda y la llevabas a casa y era tu premio. En mi colegio, en las clases, en secundaria, lo que ahora sería secundaria, nos sentábamos por orden de notas. Las notas no dejan de ser puntos que marcan unos niveles, ¿vale? Pues nos sentábamos por orden de notas, las buenas notas al principio y las malas notas, para que continuáramos teniendo malas notas al final, que es donde jugábamos a barcos. Bueno, si se ha de acabar reduciendo a eso, yo diría como mi abuela, mucha alforja para tan corto viaje. Pero es verdad que eso se puede utilizar bien. Es verdad que esos aspectos extrínsecos de lo que se llama la motivación extrínseca, en un momento determinado te pueden ser útiles. A nadie le amarga un dulce, digamos, ¿no? Y si hacemos un juego de preguntas y respuestas y luego hay unos ganadores y les aplaudimos, está muy bien. Pero los poderes del juego, los atractivos del juego son mucho más que eso. El reto es un atractivo. Es muy diferente si te presento en la escuela un aprendizaje como un reto que vamos a descubrir que como un aprendizaje que vamos a hacer. La obligación que nos toca aprender ahora. Exacto, hoy nos toca, pero si entro en la clase y dicen, me acaban de hacer una pregunta que no sé responder. ¿Tiene piel el agua? Ni idea, vamos a comprobarlo. A ver, necesitamos una pecera, toda la clase se moviliza. O sea, el reto te pone en marcha y es un elemento del juego. La narrativa, decíamos antes, ¿no? El juego de ajedrez tiene una gran narrativa. No hay muchos juegos con narrativa, las películas, las novelas, las obras de teatro, ahí nos muestran cantidad de narrativas que no dejan de ser metáforas de la vida y que nos pueden servir para lanzar aprendizajes. Si yo vivo la dificultad como un reto, los deberes los convierto en misiones. Evidente, por esas misiones que supero, voy ganando lo que sea. Yo, toda la clase, puedo ganar minutos de estar de más en el patio. Puedo escoger, hace poco estaba en una escuela que tenían un sistema de apoyo a la lectura. Y, por ejemplo, una de las cosas que utilizaban es que gracias a los libros que ibas leyendo, tú, una de las ventajas que llegabas a tener es que podías escoger los libros que querías leer. Ya no eran los que tocaban, sino los que tú escogías, ¿no? Y además, los niños hacían reseñas de los libros que leían, reseñas que se compartían con el resto de la escuela, no solo de su aula. De forma que te encontrabas que había niños que seguían a otros niños porque los libros que a aquellos niños les gustaban, a ellos también. Los que informaban y ponían likes tenían beneficios. Son motivaciones extrínsecas, ya, pero están muy dentro del propio juego y realmente actúan como motivadores. De hecho, lo que pretende el aprendizaje lúdico, a todo esto lo llamamos aprendizaje lúdico, ¿no? ¿Por qué? Porque el aprendizaje lúdico lo engloba todo. Y lo que pretende es, de alguna manera, transformar la educación en el sentido de que te sientas protagonista de tu educación y tengas ganas de aprender. Motivar a los niños. En una motivación intrínseca, o sea, tengo ganas de saber más, quiero saber más. Y, por ejemplo, uno de los beneficios del juego, ¿no?, es que el error forma parte del proceso, como pasa en los videojuegos o en los juegos de mesa. Si hacemos una partida de algo tú y tú o yo pierdo, lo que nos sale de veces es, bueno, la revancha.
Déjamelo volver a probar, ¿no? Esta era de prueba. Los niños lo hacen mucho, ¿no? Vale, pero esta era de prueba, ¿no? Los niños y los amigos en casa, ¿no? Pues imagínate que los chavales, delante de un examen que ha salido mal, delante de un problema que no han sabido resolver, lo que te piden es volverlo a intentar. En vez de decir, ¡qué rollo otra vez! No, déjame otra oportunidad, no, otra vez, quiero sacarlo, quiero hacerlo. Eso es el sueño de cualquier maestro, ¿no? Lo que pretende el aprendizaje lúdico es precisamente esto, vivir el aprendizaje como si de un juego se tratara, un poco al estilo Mary Poppins. Así que, si es bien es verdad que no todo el aprendizaje se puede convertir en juegos, en cartas, en dados, sí que todo el aprendizaje se puede vivir como un juego. Me gustaría continuar ahora con esta pregunta. Muchas veces escuchamos a los niños, hoy te quedas sin jugar, ante un mal comportamiento y les retiramos y les privamos de ese espacio o de su juguete favorito. ¿Crees que este tipo de castigo es adecuado para un niño? En absoluto, porque normalmente al niño que castigamos es al que le hace más falta jugar. O sea, jugar para el niño es un impulso primario. Él no dice, voy a ponerme a jugar. Le sale de dentro, es una necesidad innata. Hay niños más movidos que necesitan moverse más, o ahora diríamos niños más cinestésicos, sí, que necesitan moverse más, niños más reposados. Pero los niños, para su salud, necesitan jugar, necesitan tanto juego de moverse como juego de crear, como juego de imaginar. Por tanto, privarles de eso es un mal favor, ¿no? Porque precisamente cuando se portan mal, suele haber una razón. Los niños no se portan mal para fastidiarte. Sí. Siempre hay una razón y ellos la expresan a veces de manera poco adecuada y necesitan que les pongamos los límites. Eso está bien, ¿no? Pero el castigo de no jugar sería uno de los castigos a evitar. Hay muchas maneras de... Tú puedes decir a ti, has hecho algo que está mal, mira, ahora te sientas aquí y durante un minutito piensa por qué está mal y luego me lo explicas. No le estás prohibiendo jugar, le estás diciendo que piense que ha hecho mal. Bueno, busquemos maneras, ¿no? Pero dejar de jugar nunca puede ser un castigo. Mira, Marina, sí es importante que hay la Convención de Derechos del Niño. En el año 59 se escribió una carta que se llamó Declaración de los Derechos del Niño, que la firmaron una serie de países comprometiéndose, y en el año 89 se firmó la Convención. En esa Convención ya los países se comprometen. Entre esos derechos, el 31, es el derecho de los niños a la recreación, la cultura y al juego. Para mí eso fue uno de los motivadores a meterme en este mundo, la primera vez que lo leí, ¿no? Porque pensé, oye, que la alimentación, o que la salud, o que la educación, o que tener una familia es importante, no hace falta que te lo expliquen mucho, es de sentido común. Pero que alguien que sabe, ¿no?, piense que jugar es tan importante para un niño como cualquiera de estos derechos, quiere decir que eso es algo de muy importante, ¿no? Es tan importante, de hecho, que yo creo que para un adulto, bueno, para cualquier persona en general, el querer participar en un juego requiere de esa actitud lúdica, de esas ganas de querer. Entonces, me gustaría que me dieras algún tipo de pauta o consejo para cómo introducir esa interacción lúdica aquellos padres y madres que no son... Y por suerte, es una actitud y es una capacidad del ser humano. Igual que la capacidad de pensar, de razonar o la capacidad de imaginar, tenemos la capacidad lúdica. Por tanto, la podemos entrenar. Nos viene de serie, hay quien la desarrolla mucho y hay quien la desarrolla menos, ¿no? Pero la podemos entrenar. ¿Cuáles serían aspectos básicos para entrenar esa actitud lúdica? No solo cuando jugamos, sino a lo largo de todo el día y a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que yo lo llamo el ludómetro, ¿no? El ludómetro, ¿qué tiene? El ludómetro tiene la primera cuestión es sentirnos libres. Para jugar te has de sentir libre. ¿Por qué nos cuesta jugar a los adultos? Porque nos sentimos cuestionados. ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si meto la pata? Uy, qué vergüenza. Uy, qué miedo. Uy, qué tal. No me siento libre. Para jugar nos hemos de sentir libres. Hemos de estar en el presente. Cuando uno juega, solo tiene ojos y cabeza y manos para aquello que está haciendo. Cuando estás tan metido en el juego que se te quema la sopa o se te olvida de llamar a quien habías de llamar, estás ahí dándolo todo, ¿no? Tercera cosa, tomar decisiones, tener iniciativa. Tomar decisiones es importante y en el juego es lo que hacemos constantemente, ¿no?
Pero la cuarta cosa, por tanto, es arriesgarnos. No tener miedo a arriesgarnos y equivocarnos, porque en el juego el error forma parte del proceso. Entonces, en la vida, entrenarnos, arriesgarnos, tomar decisiones, arriesgarte, por tanto, a que no te salga bien ¿no? Y volverlo a intentar. En ese volverlo a intentar es intentarlo con pasión, poner pasión a lo que hacemos, poner ilusión, que significa vivir la dificultad como un reto. Es muy diferente ver una dificultad que ver un reto. La dificultad ya te deja ahí aplatanado, que dices, Dios mío, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Te frena. El reto, dices, bueno, va, me pongo, ¿no? A ver, tengo esto, ¿con qué armas tengo para ponerme a superar aquello, ¿no? Se trata también de asombro. Es una palabra que me parece preciosa y es esa mezcla de sorpresa y de preguntas, de curiosidad, ¿no? Es creatividad, entrenar el saber tratar los objetos, incluso las ideas, de manera no convencional. Mente abierta, poner la casa batas arriba, pensar del revés. Y la belleza, disfrutar de la belleza. Ay, me dejaba uno, tolerar la incertidumbre. Es otra cosa que a los adultos nos cuesta mucho. Los adultos nos gusta estar con mucha seguridad, ¿no? Y en la escuela es uno también de los hándicaps, ¿no? El maestro estamos educados para controlar la clase, que no se descontrole, que no se desmadren, todos a una. Y el aprendizaje lúdico y el juego es vivir la incertidumbre de que unos están empezando la partida, los otros los están acabando, uno se está enfadando porque está perdiendo el otro, y saber gestionar eso, ¿no? Estos 10 aspectos forman el ludómetro. Y yo lo que propongo a las mamás, a los papás, a los adultos, es entrenar eso cada día. Ponernos pequeños retos. No sé, por ejemplo, si yo ¿no? Pues yo de disfrutar de la belleza, eso lo llevo bien, porque yo veo una puesta de sol y casi que me emociono, o cae un chaparrón y a mí no me da de salir a la calle y mojarme y oler a tierra mojada. Bien, eso lo llevas bien. Ahora, lo que llevo fatal es la incertidumbre. A mí eso lo llevo, eso de meterme en la carretera y que haya mucha cola y que no sé si voy a llegar al trabajo. No, eso lo llevo fatal, eso me pone los mismos, ya estoy en mal humor para todo el día. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué puedo hacer para vivir ese parón que no sé qué va a durar 5 o 20 minutos con actitud lúdica? Me pongo la radio, me pongo un podcast y escucho, miro la cara que hacen los de al lado, me pongo a contar matrículas, aprovecho para pensar lo que haré luego, hago la lista. ¿Cómo quiero vivir ese rato y qué voy a hacer para conseguirlo? Y eso cada día, ¿no? Porque el aprendizaje, la actitud lúdica se vive, se aprende en los juegos, pero trasciende los juegos, nos acompaña a la vida diaria. Me gustaría que habláramos del espacio del patio y de su importancia en el colegio y del recreo. Yo recuerdo que cuando era pequeña, pues como para la mayoría de los niños, eran mi asignatura y mi espacio favoritos. ¿Qué me puedes contar sobre la importancia de ambos en este desarrollo del niño? A mí siempre me ha dejado muy impresionada que el patio es el único espacio que tenemos en nuestra sociedad que está pensado exclusivamente para el juego de los niños. Nadie haya pensado cómo puede facilitar o estimular ese juego. Entonces, el patio, para que realmente juegue a favor de la escuela, lo primero que ha de hacer es formar parte del proyecto educativo de la escuela. Igual que hay espacios de aprendizaje interior, hay espacios de aprendizaje exterior. Es decir, no, el recreo ha de dejar de ser ese espacio en que vamos a sacar a los niños para que se esbraven, para que luego vuelvan a la más calmaditos, que es donde está el saber y donde se aprende, sino no, igual que tenemos la biblioteca, y tenemos el laboratorio, tenemos el comedor, tenemos el patio. Y el patio es algo más que el aula de educación física y el espacio donde recrean los niños. La segunda, por tanto, es también qué queremos que hagan los niños en ese patio, ¿no? Y para ello es pensar ¿qué queremos que pase? ¿Queremos que niños y niñas jueguen más tiempo juntos? ¿Queremos que niños y niñas desarrollen más los aspectos sensoriales? ¿Queremos que niños y niñas enriquezcan su repertorio lúdico? ¿Qué queremos que pase en el patio? ¿Queremos que los niños y niñas tengan recursos para gestionar sus emociones? El patio es el espacio de mayor intensidad emocional de la escuela. ¿Qué queremos que pase? Ahí. Porque si sabemos qué queremos que pase, eso va a formar parte del proyecto educativo de la escuela y vamos a saber qué queremos que haya en el patio para que pase eso, ¿no? Y por tanto, ¿cuál es nuestro rol? ¿Vamos a ser los vigilantes? Muchas escuelas todavía se habla de vigilantes y yo sé que los maestros llaman vigilantes y no salen a vigilar, están por los niños.
Pero las palabras tienen mucho poder y eso ahora con neurociencia lo sabemos. Por tanto, el espacio del patio nadie va a vigilar, vamos a disfrutar juntos. Pues me gustaría entonces preguntarte si tan importante es para los niños ese espacio del recreo y del patio, ¿cómo podemos trasladarlo a los hogares? ¿Cómo las familias podemos crear esos espacios de juego? Dando espacio a los niños, que no quiere decir que no pongamos límites. Pero, por ejemplo, tenemos la tendencia de los niños van a jugar a su cuarto. Y nadie quiere jugar en su cuarto. Los niños quieren estar donde estamos los mayores, donde estamos sus padres, ¿no? Es que si tienes un perrito va detrás y delante tuyo cuando llegas a casa, pues ¿qué no van a hacer tus hijos que llevan horas que no te ven, ¿no? Por tanto, eso lo hemos de entender y hemos de organizar la casa, porque vivimos todos, para que eso sea posible. Por ejemplo, pues el cuarto de baño han de ver los juguetes de la bañera, porque hay juguetes para la bañera. En el comedor pues pueden haber los cuentos, pueden haber los juegos de mesa, o los juegos más tranquilos, pueden estar en el comedor. Y yo puedo estar jugando con mi juego de construcción mientras papá y mamá están charlando o están mirando el periódico o están, pues yo qué sé, haciendo también su partida a otra cosa, ¿no? Y puedo tener en mi habitación pues otros juegos, ¿no? Y las cosas que pinto las vamos a poner no en mi cuarto, sino que las vamos a poner pues en un sitio donde se puedan ver y gocen de prestigio en la casa, ¿no? Y mis juguetes no los vamos a poner tirados de cualquier manera, ¿no? En la forma en que vamos a poner nuestros juguetes en casa, en el espacio de casa, va a hacer que juguemos de una manera u otra. Te pongo un solo ejemplo. Los coches, que en las casas suelen haber muchos coches, o muñecas, ¿no? Si esos coches o esas muñecas o esos disfraces están en una caja de fruta o de lo que sea, ahí todos a revoltillo, ¿cómo coge un coche, un niño o una niña que quiera que lo tiran en una caja? Pero, claro, lo ves, ¿no? El ruido. Por tanto, ya empieza con un juego de destrozar, ¿no? Sí. Si los tenemos bien puestos en un aparcamiento, si los tenemos en un mueblecito que hemos puesto con un celo, hemos hecho los aparcamientos como en un parking y ahí aparcamos los pequeños, los medianos, los grandes, si falta uno lo vemos. Todo eso va a generar espacios de juego en la casa que van a hacer un juego más tranquilo y más rico a la vez, las dos cosas. Bueno, pues Inma, te agradezco muchísimo todas tus respuestas. Me ha gustado mucho tener esta conversación contigo y seguro que me va a ser de gran utilidad en el ámbito profesional y en el personal. Me alegro, para mí ha sido un juego y enseguida en el tablero, en las normas, ves si te... Bien. Bien, chicos, ¿Están ahí? Vamos compartiendo un poquito qué es lo que les ha gustado, qué les ha hecho ruido. Bien, ahí está Lili presente. Me encanta eh, cuando mi tocaya, también también soy Liliana, cuando mi tocaya prende ahí la cámara y no me deja sola. Si no me siento sola. Bien, ¿alguien quiere comentar algo de lo que anotó, de lo que le sonó, digamos? Sí, dice Joana Quispe. Bien. A ver, seguramente va a empezar a escribir. ¿Alguien más que quiera hablar? Joana se ve que ella va a escribir. Sí, después leemos, pero ¿alguien quiere decir algo? Ay, que voy a prender un poquito la luz. Ahí está. Bien, les escucho. Bueno, desde el principio y habla de la importancia de los juegos y también creo que del tema del horario, de poner horas para todo, la Ujú, cantidad de veces que el niño va a jugar, qué juegos son buenos, ujú, cómo alimentan a la mente. ujú, Y yo creo que es verdad, porque por ejemplo, uno jugando juegos de mesa tiene que mm, pensar, porque si bien es una competencia porque todos quieren ganar, tenés que pensar cómo, no solo depende de la suerte, también tienes que pensar cómo vas a tu siguiente paso. Si ujú. es a la escondida, tenés que pensar bien también el lugar donde vas a ir. Ajá, sí, seguro. Y Sí. así con muchos juegos, cada uno tiene
su, tiene su, ¿cómo se le diría? Su enseñanza de La cierta forma. enseñanza, su estimulación, su Sí, motivación, ¿sí? Su claro. estimulación. Los juegos deportivos, que uno está corriendo cuando juega a la escondida, la pilladita, el quemado, el policía, o cuando juega a la cocinita que alimenta la imaginación, que uno piensa que está de verdad cocinando, porque la verdad yo le digo que cuando era niña y jugaba a la cocinita, yo Ujú. pensaba que de verdad estaba haciendo un pastel y se lo iba y se lo entregaba a mi mamá. Y le decía, bueno, este sale tanto y este sale así. Y mi mamá decía, entonces, ¿cuánto es? Y yo tenía que pensar y sumar. Claro, perfecto, ¿sí? Tal cual, es así. Bien, bien, gracias, Ron, gracias por tu aporte. ¿Alguien más anotó algo? También hay cosas muy, muy para tener en cuenta, ¿no? ¿Alguien más? Hola, Sí, hola Silvia. Sí, dime. bueno, yo anoté varias cosas, pero bueno, eh, sobre los juegos, lo que principalmente, o sea, lo que sucede es que Ujú, son acciones y que son espontáneas. ujú, Lo que hacen, producen emoción, y eso hace que todos en este caso los niños, ujú. lo quieran hacer bien. O sea, los niños no tienen esos prejuicios que podemos tener los adultos de que nos va a salir mal y queremos controlarlo todo. La Ellos verdad. son libres. Ujú, Bueno, y con respecto a los juguetes, ujú. lo que mencionan ahí en el video es que, bueno, que tienen que hacerlos divertir, tienen que ser adecuados para la edad, que eso es algo complejo, porque bueno, es cierto lo de los fabricantes que ponen una edad aproximada para determinados juguetes, por un montón de cuestiones de la edad propia, de cómo manipulan elementos, del conocimiento que tienen y demás. Y bueno, y que a veces, bueno, las personas nos equivocamos respecto a eso porque no sabemos jugar o no tenemos la información. Tienen que ser también estimuladores para que los niños vean sombras, colores, formas. Tienen que ser variados Sí. y también para que no sea siempre más de lo mismo. Y algo que es importante, que sean de calidad. Y cuando habla de la calidad, habla de que, bueno, de que la calidad refiere no solamente a que sean durables en el tiempo, sino que cumplan con la función de lo que es el juego. Ujú. Después habla también de la creatividad, que despierten en los niños la imaginación, las ganas de hacer otras cosas, o sea, les despierten cierta curiosidad. Ujú. Y en cuanto a la parte de la salud, los niños encuentren ciertos movimientos, o sea, no Sí. solo con el objeto mismo, sino con su propio cuerpo, porque los hacen hacer cosas que los hacen moverse a corta distancia, a más distancia, hacia un lado, hacia el otro, y bueno, y ahí entra toda la parte sensorial, o sea, la parte sensorial y motora. Ujú. Bueno, después también habla de las cartas a Papá Noel, y bueno, ella dice que lo que tienen que hacer es escribir una carta no con una lista de todo lo que quieren comprar, sino con algo que verdaderamente les haga ilusión, ese Exactamente. juego. Ujú. Después habla también de la amistad, de que los niños a partir del juego, bueno, todos los juegos crean vínculos, pero a partir del juego no solo aprenden a ganar y a perder, sino también a negociar, a compartir. Bueno, después habla de etapas distintas de los juegos, de cuando el niño, de cuando es bebé hasta determinada edad, que son juegos de ejercicio, de desplazamiento, de manipulación, cuando agarran los primeros juguetes,
se lo llevan a la boca, ese tipo de cosas, mueven hacia un lado, hacia el otro, miran hacia un lado, hacia el otro. Después habla de los juegos simbólicos, bueno, y ya ahí a partir del año y medio, dos, que bueno, que ya el niño comienza a entender. Después habla también de los juegos de construcción con piezas, puede ser como los ratios, construir una casa, o hay otros juegos que son de madera o otros materiales que se meten unos adentro del otro, esos también, y bueno, que a partir de varias piezas, hay otros juegos también, por ejemplo, menciona ahí, a partir de varias piezas se puede formar algo, se puede crear algo, como cuando se enhebran muchas piedras o piezas o cuentas o lo que sea, se hace un collar, una pulsera, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y después ya habla de los juegos donde hay reglas, donde hay que respetar, donde hay que esperar tu turno, que eso es la parte más importante, que es un aprendizaje en sí para el futuro, como todos los juegos que hemos jugado, porque eso hace menos mal, digamos, a la frustración y el tener que esperar y el tener bueno, que saber cómo hacerlo o cómo lograr para llegar al objetivo. Después habla del tiempo de juego en familia, este, que es, que es muy importante jugar desde que los niños son bien niños, porque ahí es cuando aprenden todo, o sea, esa parte es fundamental para el desarrollo futuro, y aparte porque es un momento que no se puede volver a repetir en el futuro, es ahí o no es más. Y bueno, también habla de que cuando los niños, los hijos en este caso, los que son padres, les piden jugar, los padres deben jugar, porque es muy importante para su desarrollo. Porque después los niños, por su misma, este, por su mismo crecimiento y demás, ya van buscando qué hacer y bueno, buscan juegos que los hacen solos o comparten con otros niños, buscan la manera, si los padres no están en ese momento, llega un momento que después ya no es. Después habla también de los deportes y los juegos de guerra, habla de los juegos educativos, de los juegos didácticos y de los deportes escolares, bueno, que ahí es, digamos que el juego se termina cuando se pierde el objeto del juego, o sea, el objetivo, porque bueno, por ejemplo, los juegos escolares, cuando los padres, digamos, pretenden que sus hijos solamente ganen y no que jueguen sanamente, como pasa en el fútbol, que es un juego de los más comunes. Bueno, hay otros, pero es lo que suele suceder. Entonces, bueno, sucede eso. Después habla también de los videojuegos, que cuando son más realistas son más dañinos, porque bueno, no hay nada por descubrir en realidad, es eso. Después habla de los valores del juego, Sí, importante. que es muy importante, o sea, todo lo que, digamos, se enseña o lo que el chico adquiere a través de la familia principalmente, este, pueden ser juegos colaborativos o pueden ser juegos competitivos. Y bueno, y, y lo que hace esto, por ejemplo, lo que decía yo antes de esperar el turno, hace que la frustración se supere de mejor manera y que el juego se aprende viviéndolo, o sea, a través de las expresiones y las emociones de ese momento. ¿Por qué?
porque en ese momento es cuando sucede, a nadie le enseñan esa parte. Entonces, bueno, es la forma. Se aprende a través de solamente de vivirlo al juego. Bueno, después habla también de los juguetes efímeros. Ahí, bueno, menciona una cuchara de madera que se puede transformar en un teléfono o en un micrófono. Es una forma de jugar, que a veces los niños juegan con elementos que no son los elementos, pero a través de su imaginación lo convierten en distintos juegos y se divierten. Sí. Bueno, después habla de otros juegos que son los serious games, que están pensados con un objetivo fuera del juego. O sea, son los juegos de simulación, que uno simula que está el personaje o tal cosa o tal otra, y bueno, de acuerdo a eso es lo que tiene como objetivo para ganar. Son juegos más competitivos. Después habla de juegos de ABJ, que son juegos basados en aprendizaje. Y bueno, y después habla sobre el reto, que es la parte, digamos, más importante, porque cuando hay un reto, eso pone en marcha a todas las personas, o sea, a todos los niños sería en este caso, pero es el puntapié inicial para ir a buscar a ver cómo es, cómo lo hago, cómo lo resuelvo, por dónde voy. Y bueno, y también menciona que si veo la dificultad como un reto, puedo ver las obligaciones como misiones y no como algo tan estructurado como cuando tengo la obligación de hacer algo y porque hoy toca hacer tal cosa. Claro. Es eso, es eso. Bueno, después ya habla de la Convención Internacional de los Niños, que ahí menciona cuando se pone al juego y ya se lo reglamenta como un derecho. Ya no es solo que el juego es algo que a uno le puede gustar hacer, que a los niños les gusta hacer, sino que no es una necesidad, sino que ya es un derecho, porque es muy importante para el desarrollo. Y bueno, después también, bueno, la parte de que los adultos interactúen de forma lúdica con los niños, que jueguen. Y cuál debe ser la actitud para entrenar, la actitud lúdica para entrenar. Bueno, lo primero es que hay que sentirse libres, estar en modo presente, no estar pensando en cualquier otra cosa, sino estar pensando en eso. Después, habla de tener iniciativa, de tener decisión, de tener capacidad de asombro, de tener la mente abierta y de tolerar la incertidumbre también, porque bueno, el adulto siempre quiere controlarlo todo y no se banca por ahí perder, así sea en un juego muy simple. Es como que no. Y después ya habla del patio de la escuela, de qué significa el espacio. Y bueno, y el patio de la escuela lo define como el lugar de mayor intensidad emocional. Sí. Y la pregunta que hace ella es que, ¿qué queremos que pase en ese lugar, en ese patio de la escuela? Entonces, bueno, da algunas respuestas a esa pregunta y, por ejemplo, dice si queremos que los niños desarrollen los aspectos sensoriales, que observen más, que bueno, los aspectos lúdicos, que jueguen, o que queremos que simplemente disfruten estar juntos, porque bueno, ella lo que dice en sí del patio de la escuela, que está puesto como un lugar que es de recreación y de un momento de salir de las aulas y que así se calman de tanto estar encerrado en el aula, pero que no está pensado para ser un lugar de educación en la parte exterior. Y bueno,
es eso. Y después habla de ese mismo patio, de ese espacio, de cómo trasladarlo al hogar. Y ahí entonces, lo que dice, bueno, que los niños hay que acondicionar los lugares, o sea, los espacios, los ambientes de la casa. Por ejemplo, colocar elementos de juego en distintos lugares. Si es en la bañera, algún juguete durante el baño. Si es en, en- en la sala, algún juego de mesa que se pueda reunir la familia y jugar entre todos, por ejemplo. Bueno, y eso, es más que nada eso lo que, bueno, es todo lo que yo anoté. Bien, Silvia, te anotaste todo, Silvia. No Me sé si me encanta. faltó algo porque hay algunas cosas porque se me cortaba, ¿viste? Por Ah, eso te lo digo. Hay algunas no, cosas que no, perfecto. Todos, no las, no no tengo las nada para escuché todas. decir todo ya. No se No, puede hacer más nada ya. hay No, cosas que no no, las Silvia. escuché, que salté porque no, se me cortaba. Ah, Hiciste tu tarea, así que nos dejaste ahí para cualquier Bueno, consulta a Silvia. Silvia, para No, bien, porque Silvia. Bien. pero No, queremos, perfecto. Pero a ver, vamos a bueno, leer, veamos, ¿no? Sí, sí, hay chicos que sí, también estuvieron escribiendo, ¿no? Es tan solo no, Silvia. por supuesto, Sí, claro ahora que vemos qué sí. dice, ¿sí? Bien, dice, acá dice, yo estoy me da el sol en la cara por ahí no puedo ver bien. Dice, Gastón, dice, dice, la necesidad y derecho del niño a jugar, ¿sí? Lo plantea y eso también lo plantea la cartilla, ya ahora lo vemos en la cartilla. Dice, que jugar no es perder tiempo, por ahí sí planteaba eso, no dijo Silvia, hay chicos que... sí, algo se me escapó. Después dice, Sí. la estimulación que brinda, estamos hablando, Gastón está hablando, ¿no? La estimulación que brinda para que entiendan de cierta manera el mundo que los rodea. Bien. ¿Qué dice Liliana? Dice, escoger juguetes con amor, dice que me encantó eso. También habla de lúdica los juguetes, la función del juguete que divierta, valores de los juegos, también despiertan curiosidad, dice, cada cosa en su lugar, como por ahí también lo planteaba su compañera, ¿no? Hablando casi al último. ¿Sí? Y eso también es función nuestra, ¿no? Es ese dentro del rol, yo tengo que empezar, porque eso también, chicas, ¿no? Sigo leyendo. Esto de que nosotros somos, por ahí, ustedes han visto que el video estaba muy destinado a educadores, una maestra, eso, pero nosotros también somos educadores sociales. Imagínense en un nene que está escolarizado, va a la tarde y yo quedo al cuidado de a la mañana del nene y la mamá no puede porque trabaja. Entonces, por ahí también nosotros somos educadores sociales, ¿no? También. Entonces, es esto, ¿no? Y acá juega el rol esto de decir, bueno, a ver, ordenamos los juguetes, ¿cómo ordenamos los juguetes? ¿Dónde ponemos qué cosa? ¿Sí? Eso también está bueno, ¿no? Tenerlo en cuenta. ¿Qué más dice Alejandra? Dice, oye, Alejandra escribió también bastantes. A ver, Alejandra, dice, todos los juegos son educativos y depende de qué manera se lo maneje. Los juguetes, todos son, los juguetes, todos son educadores, deben divertir, tener magia y beneficio. Bien, adecuado, también tienen que ser adecuado a la edad, estimulador variados y de calidad y seguro. Escoger juguete con amor y jugar con y por amor. Juguetes que abran camino y las ganas de crear. Ay, qué bonito eso. Dice, habla de la salud porque los niños necesitan movimiento y eso es muy fundamental, ¿sí? Necesitan movimiento, igual que el adulto también, ¿no? ¿Se acuerda que nosotros decíamos que había que también moverlos, ¿sí? Porque más que nada ellos, en cuanto a esos pequeños movimientos que por ahí de abdomen, ¿sí? Porque para activar, digamos, el sistema digestivo, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Dónde me quedé? Juguetes abran camino, dice, bueno, habla de la salud porque los niños necesitan movimiento, ejemplo, bicicletas, cometas, triciclo.
Mucha pantalla produce sedentarismo y obesidad, ¿sí? Dice, ¿qué no hacer? Falta tenerlo todo. ¿Qué no hacer? Falta tenerlo todo, que se usa la imaginación, que cada edad tiene sus tipos de juego. Dice, hermoso Alejandro lo que escribiste bastante. Es que mientras Silvia estaba hablando, la Alejandra estaba tiqui, 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 escribiendo. Bien, bien, Ale. Bien. Ay, uy, ya está entrando la profe del módulo 6. Nada más entra Karina igual. Que quede Karina ya después hacemos el pase. Bien. Y para esto y para ir un poco ya cerrando, pues ya me entran a apurar las chicas, vamos a ver la cartilla en la página 226. Fíjense que ahí abajo de la cartilla dice, además, dice, ahí plantea, ¿no? Jugar es un derecho y cita también lo que por ahí dijo Silvi, lo que dijo el video, ¿sí? De esto, ¿no? Y lo que dijo su compañero también, ¿sí? De esto de jugar es un derecho, ¿sí? Por ahí lo planteaba esto, ¿no? De que no le podemos decir nosotros al niño como cuidadores, no, no vas a jugar hoy, lo tenemos como planta toda la tarde en penitencia, ¿sí? Eso no se puede hacer. Y también por ahí plantea en la ficha 1, en la página 227, plantea el juego como una necesidad y también lo vuelve a repetir como un derecho, ¿sí? Bueno, y también habla lo mismo de lo que por ahí dijo el video. La ficha 1 generalmente siempre habla de así, ¿no? De estas cuestiones que por ahí plantea el juego, ¿no? Por ahí dice que también dice, jugamos por placer, fíjense en la ficha 1, ¿sí? Y fíjense en esto, ¿no? Que a nosotros también qué placer nos da cuando por ahí nos pegamos una lobeada, ¿sí? Con amigos, ¿no? Ese placer incluso de perder y ganar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo impacta, ¿no? Una actividad lúdica, digamos. Después dice la ficha 1, dice, también jugamos para aliviar tensiones, ¿sí? Entonces, esto como para aceptar situaciones difíciles, dice, ¿no? Para aceptar situaciones difíciles. Bien, ¿qué más dice? Bueno, y este en el caso también por ahí cuando muere un familiar, ellos sí, que fíjense en cómo ellos te ponen un ejemplo. Para superar desafíos también dice, ¿sí? Entonces, de nuevo, plantear dificultades, ¿sí? Y cómo yo lo voy resolviendo. ¿Sí? Esto del aprendizaje del juego y el error también, ¿sí? Y ahí sale también la palabra, todo lo que es el reto, ¿sí? Entonces, vamos con eso, ¿sí? Dice, vamos de nuevo, por ahí planteaba el video, ¿sí? Y el reto también es, nosotros utilizamos mucho como docente, justamente, primero utilizamos lo lúdico, ¿no? La curiosidad del niño. Y después, en el reto, ¿sí? Les vamos poniendo retos pequeños primero y después, ya en la medida que ellos van entrenando en el camino, ¿sí? Vamos poniéndole mayores dificultad. Para pensar, dice también, ¿sí? Y en este caso ahí también están todos los rompecabezas, ¿no? Como para ir también ayudando a eso, ¿sí? Para el adulto también, ¿sí? Porque en este caso estamos mirando mucho al niño, pero también hay que tener en cuenta el adulto, ¿sí? Y jugar esto también le da al adulto, ¿no? Para pensar, ¿sí? Todos estos juegos didácticos, digamos, ¿sí? Incluso, fíjense, en el video también planteaban que si bien para el niño es juego de construcción, que también para el adulto también en esto de armar los rompecabezas, pero también en el juego de adultos están ya entran los juegos con normas, ¿no? Con normativas. Bien, ¿y qué más dice la ficha 1? Dice también para aprender a convivir, ¿sí? En esto de crear vínculos, ¿no? Y en este juego que ustedes también hacían, que en ese espacio han creado muchísimos, vengo con la pilladita, ¿qué más habían puesto? El elástico, el escondido, jugar a la escondida, ¿sí? Bueno, van estableciendo vínculos y también van estableciendo normativas, ¿sí? Bien, y después fíjense ya estamos en la 228, ¿no? Fíjense en la abajo, dice, y en esto sí, de nuevo como cuidadoras tenemos que ser observadores, ¿sí? Porque dice, todos los niños sanos, dice así, juegan. Y ya dijimos que es un impulso, ¿sí? Un impulso innato, digamos, ¿sí? Juegan.
el niño que no juega, ¿sí? Le pasa algo, ¿sí? Entonces yo tengo, como soy observadora, tengo que aprender a mirar qué pasa. Si yo tengo un niño que es dinámico, todos los días es dinámico, y de pronto un día me parece que está triste. Hola, profe, buenas tardes. Le decía, ¿me puedo conectar por tema de trabajo? Dale, sí, sí, no hay problema. Eh, Vemos un niño que está triste, que no reacciona. Entonces yo, dos cosas. O tiene alguna dolencia física o tiene una dolencia emocional, ¿sí? Entonces yo, como he creado la confianza con él, sí tendré que averiguar, indagar qué le está pasando. Por ahí en una tarde no quiere jugar. Por ahí dice, bueno, no, ya dijimos que el juego es libre. Digo que no. Pero si ya el segundo día, el tercer día, ya algo pasa, ¿sí? Entonces tendré que averiguar y si, bueno, hay alguna dolencia o algo que ustedes ven un señal, en esta señal de alerta, le comunican a la familia, ¿sí? Bien, estamos en hora. Sí. Bueno, y para terminar, vamos a anotar dos conceptos ahí en la cartilla, en una hojita donde le quepa, ¿sí? Vamos a anotar dos conceptos para que ya vayan trabajando con ustedes han anotado sus juegos. El concepto de habilidad y el concepto de competencia. Todos los juegos han desarrollan una habilidad. ¿Sí? Pues eso es importante que tengamos en cuenta. Entonces anoten, habilidades dos puntos. Es la capacidad, o son capacidades, pongan, vamos a poner, son muchas, son capacidades aprendidas. Habilidad son capacidades aprendidas o innatas, por ahí vienen, sí, ya vienen, pero bueno, si no lo aprendemos, aprendidas o innatas para ejecutar, para ejecutar actividades. ¿Te quedaste, Lili? ¿Estás bien anotando? De nuevo, habilidad, dos puntos, dice. Son capacidades aprendidas o innatas para ejecutar actividades. Con conocimiento, uno, con conocimiento, práctica y experiencia. Bien, y en esto cuando yo voy desarrollando y vayan pensando en los juegos de ustedes, ¿sí? Son tres cosas, ¿sí? Primero yo tengo que conocer el juego, ¿sí? Por ejemplo, jugar al elástico. Yo para jugar al elástico tengo que conocer primero, ¿sí? Cómo se juega. Segundo, la práctica. Y jugaré hasta que me salga bien y perder la primera y por ahí piso el elástico, por ahí salto demasiado y no tiene que saltar y por ahí ya se mueve el elástico, porque era no mover el elástico, la verdad, ¿no? Era así, ¿no? Entonces salto el elástico y practico y practico y practico hasta que me sale bien, ya no muevo el elástico, ya no lo toco el elástico, sí, pico para saltar y abrir, suficiente las piernas como para que no lo toque. Bueno, con la práctica lo voy logrando. Y por último era la experiencia, ¿sí? Una vez que yo ya aprendo eso, ya tengo, ¿sí? El conocimiento, tengo la práctica, ya me vuelvo en un experimentado, ¿sí? Entonces ahí yo he desarrollado la habilidad para hacer este juego del elástico, ¿sí? En cuanto a movimiento, ¿no? Me refiero. Bien, ahora vamos a ver al otro concepto que dice competencia. Y anoten, competencia, dos puntos. Conjunto de conocimientos, me pone en silencio, conjunto de conocimientos o saberes, como quieran ponerle, conjunto de conocimiento, coma, habilidades, lo que notamos hace rato, habilidades y actitudes que permiten resolver problemas, que permiten resolver problemas
con éxito o eficacia. Y ahí entra este concepto, la competencia, me voy a la competencia de vóley, competencia de fútbol, ¿sí? Es una vez que yo ya me convertí un experto en algo, en alguna técnica que aprendí, ¿sí? Ya estoy en condiciones, ya adquirí esos conocimientos, esa técnica, digamos, entonces ya estoy en condiciones yo de, bueno, ya tengo una competencia adquirida como para poder jugar, digamos, ¿sí? Bien, entonces, con estos dos conceptos vamos a empezar a analizar esos juegos que ustedes hacían, ¿sí? Por ahí en la lista que ustedes armen, ¿sí? Vean a ver qué habilidades, por ejemplo, a descubrir qué habilidades me dejó tal juego, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles eran, acuérdense, los juguetes efímeros que por ahí planteaba la profe, ¿sí? En el video. Yo se los voy a mandar al video este fin de semana como para que lo vuelvan a ver si quieren, ¿sí? ¿Cuáles eran aquellos juegos efímeros? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Eso que por ahí, no sé, esto como yo decía agarrar una lapicera y yo jugaba con la lapicera y pensaba que era otra cosa. Sí, ahí en la cartilla hay un juego, una manera, un juego efímero que cuando agarramos la escoba, ¿se acuerda? Y creíamos que era el caballito, un caballito, ¿sí? Cuando la imaginación le va dando cosas, ¿sí? O a veces planteaba esto de salir y jugar bajo la lluvia, por ahí. ¿Quién no ha salido a jugar bajo la lluvia, ¿no? A querer mojarse, ¿sí? Bien, ¿y qué otra cosa me quedaba? No sé si, ay, ya me estoy pasando. Bien, chicos, y bueno, y vamos a cortar acá un poquito para que, y vamos a seguir la próxima clase que ya vamos a tener eh, completa las horas para nosotros, porque tiene que completar la carga horaria la profesora, ¿sí? Que va a venir del módulo 6. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prender las cámaras para que puedan tomar la asistencia, ¿sí? Ay, no, vamos a poner, ve, ya me voy a sacar esta cosa que hace frío, mira, Liliana. Mira, Liliana, estamos las dos de azul. Estamos haciendo composé. Sí, profe. Bien. A ver, sí, ¿quién habla? Que se escucha lejos, se escucha. ¿Quién está hablando? ¿Quién dijo, profe? Ahí está Cristina. Ah, ahí está. Ah, está lindo, están todos lindos. Ahí está Marcelo, hola Marcelo. Te perdiste lo mejor, Marcelo. Tenés que hacer una lista de todo lo que jugabas, porque después hay que analizar esos juegos. ¿Sí? Hagan los chicos que han entrado medio tarde, ahí está Mauricio también. Los que han entrado tarde, anoten, hagan una lista y ya les paso el video para que lo puedan ver. Y ahí a empezar a analizar sus juegos, ¿no? Y esto, qué habilidades y competencias, bueno, qué habilidades sobre todo, me enseñó los juegos que ustedes hacían. ¿Sí? ¿Ya sacaste? Ah. A ver, deben un segundito que veo cómo salió. ¿Has parado la grabación ya? Ay, ay.